Aleluya. Profeta Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14. Aleluya, en el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 14. Aleluya, les rogamos su reverencia, porque para nosotros cuando se lee la palabra es como cuando se iza la bandera. Hay que pararse donde quiera que usted esté en reverencia a Dios. Hay mucha gente que ha perdido la mayor bendición de su vida por irreverente. Si usted escucha con atención a Dios, Dios quiere hablarle. Dios quiere hablarte, hermano. En el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus vidas, dice Jehová el Señor. Repetimos las últimas frases. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aleluya, pueden acomodarse. Firma Jehová. Lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es muy serio y a mucha gente no le gusta. Queremos hablar sobre la responsabilidad. La responsabilidad personal ante Dios. Mucha gente no le gusta esa palabrita. Le suena como incómoda. ¿Qué es una persona responsable? En una forma llana, sin mucho rebuscar, un responsable es una persona que cumple su deber, que cumple un encargo, que cumple una encomienda, que si se compromete a algo, lo cumple, que si coge prestado, paga. Si dice yo voy a salir o yo me voy a mudar tal día, se muda. Yo voy a tu casa tal día, va. Una persona responsable es una persona con quien usted deja a su hijo y cuando vuelve lo encuentra sano y salvo. Una persona responsable es un empleado que cumple su deber y que el patrón o el dueño de la empresa se puede ir de vacaciones y cuando viene le rinde un reporte pormenorizado de todo lo que hizo y todo lo que pasó. Una persona responsable es confiable. Una persona responsable asume la culpa cuando se equivoca. Una persona responsable dice, fue mi culpa, mi responsabilidad. Yo voy a resarcir, yo voy a indemnizarte, yo voy a devolverte el daño del cual fuiste víctima. Pero la responsabilidad es un valor en extinción. Se está desapareciendo como por arte de magia. Son pocas la gente responsable que quedan. Hoy la gente no quiere hablar de responsabilidad porque no quiere compromiso. Usted ve que para fines de, ya no hay mucho matrimonio, sino unión libre. Unión libre. Unión sin compromiso. Unión sin responsabilidad. Unión por el día que me da la gana me voy, tú para tu casa y yo para la mía. O sea, no quieren responsabilidad. No hijos, porque los hijos me amarran. No queremos hijos.
Y por esa razón aparecen matrimonios o hogares bicéfalos y acéfalos. Hogares sin cabezas, también hogares con dos cabezas. Porque lo que hay es un perfecto desorden. Porque la gente no quiere asumir responsabilidades. Y eso se ve en todas las manifestaciones de nuestra vida. Entonces la gente pretende ese sentido de irresponsabilidad llevarlo al terreno espiritual. Y piensan que frente a Dios podrán evadir su responsabilidad por todo lo que han cometido en la vida, aquí mientras estamos aquí en la tierra. Ellos piensan que como no son responsables aquí, cuando ellos mueran, el mismo espíritu de irresponsabilidad continúa y que se van a poder salir con la suya y que van a decirle a Dios: yo no sabía eso, o yo no lo escuché, o yo no estaba ahí, o tú no me lo dijiste. Una forma disque elegante de evadir su responsabilidad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, mucha gente se escuda en la religión, sabiendo que están mal, porque la mayoría de gente que ha leído la Biblia o que ha oído hablar de la Biblia y está en una religión por estar, sabe que está mal. Mucha gente que está en las iglesias sabe que está mal, pero se escuda. Ah, no, yo voy a la iglesia, yo cumplo mis deberes en la iglesia. Y se escuda, pero delante de Dios, porque estamos hablando de una responsabilidad personal o individual delante de Dios o con respecto a Dios. Entonces, cuando yo me escudo en una religión o en una figura, no, yo voy a la iglesia del hermano tal. Yo voy a la iglesia, entonces una denominación, y se cubre con una denominación. La quinta carta de Apocalipsis se dirige a una iglesia que se llama Sardis. ¿Y sabe cuál es el apellido que le puso el Señor? Nombre de que está vivo, pero está muerto. Tienes nombre que vive, pero estás muerto. Hay gente que se escuda, se esconde detrás de una Biblia, detrás de una religión, detrás de un culto, detrás de un nombre. Pero su responsabilidad con Dios no la ha asumido o no la está cumpliendo. Entonces pretende engañar a Dios con esos sofismas religiosos. En la Biblia hay mala noticia. El mensaje bíblico es buenas nuevas, pero para este tipo de gente hay mala noticia, malas nuevas o viejas nuevas. Malas noticias, porque la Biblia plantea otra cosa. Hay tres cosas claves que se plantean en el discurrir de la Biblia como palabra de Dios. Todos tenemos culpa. La culpa es personal y la culpa conlleva castigo. Todos tenemos culpa. La culpa es personal o individual y la culpa conlleva juicio o castigo. Esas tres cosas usted las encuentra en la Biblia. Entonces hay una culpa universal. Todos hemos pecado. Usted busca en Génesis 6:5, porque esto viene desde el principio. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto fue antes del diluvio, hace 2 o 3 años de eso. Y en ese tiempo vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que su pensamiento era continuamente de mal. Es un pecado como innato, como parte de su naturaleza era el pecado.
Y Dios vio la maldad en los hombres desde el Génesis. El asunto es serio, hermano, no es de ahora. Porque ahora nosotros nos alarmamos con las cosas que vemos. No es de ahora, eso viene de allá atrás. Entonces, desde el principio hay pecado. Lo repite el profeta Isaías 53:6. Todos nosotros, incluyéndose él que escribe, dice el profeta 53:6 de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por donde le dio la gana, por su camino. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea que cuando yo tuve un poquito de razonamiento, de entendimiento, de inteligencia, desarrollé un modelo de servirle a Dios distinto al que Dios había establecido. Entonces, cuando yo tengo mi propia capacidad y sabiduría, según yo, digo, no, pero esto es muy incómodo. El camino que Dios traza para ir al cielo es incómodo. Yo voy a hacer otro mejor. Entonces dice la Biblia, todos se descarriaron, se apartaron del camino original y cada quien se fue por su propio camino. Como quien dice, por ahí no es por aquí. Eso es una rebelión contra Dios. Maldad y pecado, tal como dijo en 6:5 de Génesis. La maldad de los hombres era y es mucha en la tierra. En tercer lugar, esta culpa universal se manifiesta en corrupción moral. Miqueas, cientos de años después de Isaías. Miqueas 7:2. Faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. O sea, la humanidad se comporta como las bestias, como los animales. En la selva el más chiquito pierde. Los venados tienen que salir corriendo cuando oyen un león, porque la comida del león son ellos. Los ovejos, las ovejas, las cabras tienen que desaparecerse cuando oyen a los tigres, a los leopardos. Así viven los hombres. Dice Miqueas que si todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Trampa. Se vive de la traición, de quitarte a lo tuyo para cogerlo yo. Y eso es muy fácil de confirmar. ¿Cómo es posible que una persona tenga 1 millón de tareas de tierra y otro no tenga 2 tareas? Algo anda mal, algo se equivocó. Porque no es verdad que una persona ha reunido las condiciones para que le den a él 1 millón de tareas y el otro no la ha reunido para que le den 2 tareas o ninguna. Eso es un ejemplo. Pero si van a los dólares y a los euros y a los yen y a los pesos, entonces también la diferencia es del cielo a la tierra. Mientras hay uno que no hayan que hacer con el dinero, con las pertenencias, que no conocen todas sus posesiones, hay otros que no comen. Y todos son hijos de Dios. Pero dice Miqueas que todos acechan por sangre y cada cual arma red a su hermano, o sea, a su congénere, al otro ser humano, le arma trampa para quitarle lo suyo. Porque hay gente especializada en quitarle lo del otro. Y a veces ni siquiera es porque lo necesita, sino por avaricia. Porque el malo es malo porque es malo. No porque necesita ser malo, sino es malo porque es malo. Y le quiere quitar al otro lo que tiene solo para él tener más. Y el otro que se lo lleve quien lo trajo. Se habla también de la honestidad dentro del panorama de la culpa universal. Dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. O sea, la culpa, el pecado es general, es universal. Y el apóstol Juan lo define claro.
Si a alguien se le ocurre decir que no ha pecado, habló mentira. Se está engañando. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. La culpa es de todo. Todos nos hemos ensuciado con el pecado. Y hay una consecuencia que está en Romanos 3:23. La primera consecuencia del pecado o derivada del pecado. Porque usted dirá, ¿y qué pecado? Todo el mundo lo hace. Es verdad, todo el mundo lo hace. Todo el mundo se muere, pero usted no se quiere morir. Todo el mundo se va a morir, pero nadie quiere morirse. Entonces la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, estamos hablando de que es universal. Entonces todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Cuando a uno lo destituyen es porque antes lo habían instituido. Cuando a mí me dan un golpe de estado es porque yo estaba en el estado. Cuando a mí me quitan una cosa es porque la tengo. Entonces, si lo destituyeron era porque estaban. ¿Dónde estaban? En la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Primero, todos pecaron. Y como todos pecaron, todos sufrieron el mismo golpe. Destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿O qué significa la sentencia de Romanos 3:23? Hay por lo menos tres cosas que podemos nosotros entender que significa. Número uno, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, me están diciendo que están impedidos o que su acceso a la presencia de Dios está cortado. Está cortado. Usted no hay señal. Usted llama pero no lo escucha. Cuando usted tiene el tornillo adentro, clama y es como si el cielo fuera de bronce. Hay gente que le ha pasado muchas veces que por traidores, por malos, nadie le hace caso. Y han tenido que tragarse sus propias lágrimas. Esto en el terreno espiritual o en la etapa espiritual es difícil. Porque uno debe tener siempre a quien clamar. Cuando usted sabe que Dios no lo va a escuchar. A usted le han dicho Dios no te va a escuchar. Pero cuando tú lo experimentas y siente el vacío de Dios, entonces la cosa se pone difícil. Entonces lo primero que pasa por causa del pecado es que se rompe el acceso. Dijo el ciego en Juan 9, Dios no oye al pecador, pero si el pecador se arrepiente y hace su voluntad, Dios lo oye. A veces usted no valora lo importante, lo grande, lo valioso que es poder hablar con Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Pero ¿y si tú no hablas con Dios? Van a cambiar. Te lleva el mismo diablo. Y la gente ni cuenta se da. Si tú hablas con Dios, si tú tienes acceso a hablar con Dios, si tú puedes comunicarte con Dios, las cosas cambiarán. Ahora, Dios no oye al pecador. Dice Isaías 59:2 que hay una barrera, hay algo que impide que nuestra comunicación se establezca con Dios. Y dice, el pecado ha hecho separación entre vosotros y Dios. Todo el mundo sabe que necesita a Dios. Todo el mundo cuando está apretado pide la oración. Dile a los evangélicos que oren. Llama a la iglesia. Dile que oren por mí, que me está llevando una enfermedad. Dile que oren por mí, que me van a operar mañana. Me van a llevar preso, me van a juzgar, me han levantado una calumnia. Tengo un expediente más grande que este edificio. Dile a la iglesia que ore. ¿Por qué? Porque saben, todos saben
que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Entonces, cuando yo como ser humano finito, limitado, descubro que el acceso fue roto, me siento mal, me siento desprotegido, me siento perdido. Entonces, en segundo lugar, hay otra consecuencia. Temor y angustia significa el pecado que separa de Dios o destituido de la gloria de Dios. Temor y angustia, falta de paz en el alma. Destituido de la gloria de Dios. Yo no sé para usted, pero para mí la gloria de Dios es todo. Es lo máximo. Quien no ha experimentado estar cerca de Dios, aunque sea un rato, quizá no entienda lo que se está diciendo. Pero se lo voy a decir con las palabras del salmista 51:12. Vuélveme, dijo el salmista David a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si usted ha tenido la oportunidad, aunque sea una vez en la vida, de sentir la presencia de Dios, entonces usted puede hacer la evaluación correcta. David sabía lo que era vivir en la presencia de Dios. David sabía lo que era cuando venía un león a comérselo, clamar a Dios, y Dios le cerraba la boca. David sabía lo que era con la presencia de Dios enfrentarse a Goliat. Y cuando David se siente, o cuando David percibe que la presencia de Dios se alejó de él, gritó. Gritó con todo y ser un general, un guerrillero, un rey. Gritó a Jehová y le pidió que por favor le volviera el gozo de su salvación. Porque el temor y la angustia se apodera de nosotros cuando somos separados de la gracia o de la gloria de Dios. Entonces además nos sentimos desprotegidos frente a nuestro enemigo común, que es el diablo. Todos sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todos sabemos que los demonios andan sueltos queriendo acabar. Entonces dice David en el 91:1 del Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Entonces, ese mismo hombre que habita bajo el abrigo del Altísimo, cuando siente que el abrigo se le fue, tiene miedo, porque está desprotegido. Muchos se equivocan buscando la causa de su crisis, buscando el origen de su problema familiar o de su problema en la vida cotidiana, y no la buscan donde está el origen. Aquí tenemos una crisis nacional que ocurrió en Israel. Los antepasados cometieron pecados, fallaron a Dios, idolatraron, mintieron, adulteraron, hicieron de todo. Y recibieron lo que le correspondía. Ahora, en esta lectura que se desarrolla aproximadamente en los años 600 antes de Cristo, en esta lectura se está desarrollando un grupo de personas que está en medio de una crisis, una nación en medio de una crisis, pero que le está echando la culpa a los antepasados. Nosotros estamos mal porque nuestros padres pecaron. Esta plaga de enfermedad que ha venido es porque nuestro tatarabuelo pecaron contra Jehová y la tierra está maldita. Esa fue la interpretación. Cuando ellos se ven entre la espada y la pared, que no salen de una crisis, el rey Josías, que había sido un rey temeroso de Dios y que había encaminado al pueblo por el camino correcto, murió. Los hijos no eran como el padre. Vino una invasión de Nabucodonosor, llevó cautivo a los hijos de Israel y estaban pasando los trabajos que pasa cualquier esclavo. Algunos decían: la culpa la tienen nuestros padres, por eso Jehová nos dejó,
porque ellos sabían que si Jehová hubiera estado ahí, no se lo llevan preso. Mientras Josías estuvo sirviéndole a Dios, nadie se atrevió a marcharle a Israel. Pero tan pronto muere el hombre que le sirve a Dios, empiezan los azotes. Entonces le quieren echar la culpa a los antepasados. Otros se resignan y acuden al fatalismo. No podemos cambiar esta situación, tenemos que cogerlo como está. Esos dos tipos de cosas se están dando hoy. Hay gente que cree que su desgracia viene de atrás. Por más que yo luche, no voy a salir de esto, porque mi abuelo era esto y esto y esto y esto. Y le echa la culpa al otro. Ah, no, lo que pasa es que mi abuelo fue brujo. Bueno, tu abuelo fue brujo. En esta tierra, en este país, en este lugar, se hicieron muchas maldiciones y se hicieron mucho brebaje y se hizo mucha brujería. Y por eso estamos como estamos. Y hay otro que dice, bueno, contra eso no se puede luchar. Y están tragándose un cable desflecado. Se lo está llevando Satanás. Y ellos tranquilos porque ellos saben que no pueden hacer nada, o ellos piensan que no pueden hacer nada. Hermano, el maligno le ha hecho creer a la gente que están purgando culpas ajenas para entonces echarle la culpa a Dios. O sea, Satanás tiene un trabajito. Te hace creer que tu culpa no es tuya, sino del otro, pero el sufrimiento es tuyo para que tú te rebeles contra Dios. ¿Por qué? Porque sin yo haber pecado, sin yo haber cometido los hechos, estoy pagando las consecuencias de Colón. Aleluya. Todos los disparates que hicieron los españoles aquí con los indígenas, con los pobres indígenas, que le estamos pagando nosotros. Entonces Dios es injusto. Dios es injusto. Eso es lo que ese es el planteamiento del diablo. Llevarnos al terreno de creer que Dios es injusto para que nos rebelemos contra Dios. Y hay gente que eso le está creyendo. Hay gente que está creyendo que está mal por lo que hizo otro y que él tiene que pagar esa cuenta aunque él no haya consumido la comida, pero le toca pagarla. Entonces había un clima de tragedia en Israel. Y en medio de esa circunstancia, los israelitas, oiga bien, los judíos conocían a Dios. Los judíos sabían que Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasaran. Los judíos sabían cuántas veces Dios lo había librado. Entonces la pregunta en medio de la tormenta, ¿cuál es? ¿Dónde está Dios? Cuando estamos en la crisis, nos preguntamos, ¿dónde está mi Dios? Yo no salgo de una prueba. Enfermedad, necesidad económica, problemas familiares, lucha para acá, lucha para allá. ¿Dónde está Dios? La pregunta sería, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste a Dios? Porque Dios no se ha ido. Dios está en su trono. Oh, gloria a su nombre. Dios está en el mismo lugar. Los que muchas veces no estamos en el lugar somos nosotros. Entonces Israel se preguntaba y se cuestionaba, ¿dónde está Dios? En medio de una desintegración nacional, donde lo mejor de la sociedad era llevado como cautivo. Entre ellos dos jóvenes brillantes que luego fueron profetas, como Ezequiel y Daniel. Cautivos los siervos de Dios. Había un consenso entre ellos. Todos estaban de acuerdo en algo. Había algo que los unía. La razón de esta desgracia es el pecado contra Jehová. Eso es tan claro. Cuando vienen ese tipo de desgracia es porque hay pecado. La segunda parte es el problema. ¿Pecado de quién? ¿Quién fue que pecó? Es como cuando los discípulos ven al ciego. Señor, ¿quién fue que pecó para que nazca ciego? Entonces, ¿quién fue que pecó para que la desgracia viniera sobre Israel?
¿Quién fue que pecó para que la desgracia viniera sobre tu familia? ¿Quién fue que pecó para que la desgracia viniera a tu propia vida? O a tu país, o a tu ciudad. ¿Quién es que ha pecado para que la maldición esté sobre ti? Nadie quería cargar con la cuenta. ¿Y quién fue que pecó? ¿Quiénes son los responsables? Nadie. Nadie era responsable porque todos se lavaron la mano como Pilato. Nadie era, y ahí estaba el problema. Entonces, fíjese lo que dice 14:12 al 16. La palabra de Jehová fue clara. Le dice al profeta: cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, y extendiere yo mi mano sobre ella, y oiga, está diciendo por qué lo quebranta, y lo quebrantare, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Cuando pequen y yo actúe, porque Dios no es un muñeco, amigos. Dios no es un cuadro que está colgado en tu pared. Dios ve, Dios oye y Dios funciona. Y usted puede relajar con papá. Usted puede jugar con mamá, usted puede jugar con su marido, puede jugar con su esposa, pero a Dios no lo va a engañar. Pablo estaba claro cuando dijo: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces Dios le dice: si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, oiga qué 3 varones buscó: Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia particular, personal, por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Firma Jehová el Señor. Noé, hay algunos que dicen que ese Daniel no era el profeta, porque estudian tanto hasta que lo dañan. Y se lo quieren endilgar a un tipo que hasta idólatra era. ¿Por qué no podía ser, según estos estudiosos, Daniel? Porque Daniel era semicontemporáneo de Ezequiel, con una diferencia de 10 años. Ezequiel más joven que Daniel. Entonces no podía ser Daniel. Yo digo que sí. ¿Sabe por qué? Porque Ezequiel está testificando de la calidad espiritual de Daniel. Ezequiel no vio a Job, Ezequiel no vio a Noé, pero a Daniel sí lo vio. Aquí el Señor está poniendo 3 paladines de la justicia: Noé, Daniel y Job. Y Dios dice: si ellos 3 están en medio de la ciudad que yo voy a castigar, se libran ellos 3. Pero los demás, fuego con ellos. Aleluya. O sea, la justicia de Daniel, la justicia de Job y la justicia de Noé librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Es decir, que los hijos de Daniel, los hijos de Job, los hijos de Noé, que no se vistan, que no van. Porque esto es personal. Oyó, personal. Usted puede ser tan santo que está agarrando la falda de Dios así. Y su hijo puede ser un demonio. Y usted: Señor, ¿y qué vamos a hacer con mi hijo? Nada. Tu hijo que busque su forma de salvarse. Aquí es personal, es directo. Siempre recordamos que Dios no tiene sobrinos ni nietos. Dios no tiene sobrinos, ni nietos, ni amantes. Dios tiene esposa e hijos. No tiene otra cosa Dios. Entonces Dios se lo dice muy claro: firma Jehová de los ejércitos. Hay verdades bíblicas que nosotros no podemos soslayar en esta responsabilidad personal ante Dios. Los versículos 2, 4, 5 y 9 del capítulo 18 de Ezequiel dice así: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán?
sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Papá y mamá hicieron muchas cosas malas y ahora yo voy a pagarla. Y Dios me la va a cobrar a mí, como que Él no pudo cobrársela a ellos. Entonces los hijos se comieron las uvas agrias, los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. O sea, nosotros vamos a pagar la consecuencia de nuestros antepasados según el concepto de este refrán. Ahora, ¿qué dice Dios? Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿quién está hablando? El dueño. Nadie podía o puede amar más a usted que Dios. Eso es lo que está diciendo. Usted no ama a su hijo más que Dios. Su papá o su mamá no lo aman a usted más que Dios. Dios ama por igual a todas las almas. Y Él es el dueño. Y Él dice que el alma que peca muere. ¿Y qué significa muerte aquí? Separación eterna de Dios. La muerte material es la separación del alma y el cuerpo físico. Cuando mi espíritu sale y se va, el cuerpo se queda muerto. Eso es muerte física. Pero en la muerte espiritual es cuando el alma se desprende o se despega de Dios sin posibilidad de retorno. Entonces dice Dios: el alma que pecare, no va a morir la que no pecó. O sea, si papá fue el que cometió el crimen, papá va a pagar su crimen. Si papá fue el charlatán, el mentiroso, el brujo, él va a pagar su cuenta. Yo me entrego a Cristo y yo me voy al cielo porque mi asunto es personal. La Biblia no me dice a mí que yo tengo que averiguar cómo fue mi bisabuelo. Yo no sé cómo fue mi bisabuelo. Yo de casualidad conocí al abuelo. Yo no sé las travesuras que cometieron mis bisabuelos. Ninguno lo conocí. Entonces sería injusto que Dios me cobre a mí lo que hicieron ellos. No, Dios no lo va a hacer así. Esos son los hijos del diablo los que están propalando esa idea. El asunto es directo y personal. Usted va a responder por lo suyo. El origen de tu crisis no lo busquen tus antepasados. El problema de tu desgracia, no le eche la culpa a la ciudad, es tuya. Averigua cómo está tu relación con Dios. Averigua si tú eres un verdadero siervo o sierva de Dios. Porque hay gente que en la iglesia cualquiera lo compra. Pero en la calle, en el trabajo, en el vecindario, nadie se imagina que van a la iglesia. Entonces después se quejan: ay, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo que qué es lo que te está pasando, hermano? Tú sabes bien lo que te está pasando. Es que tú tienes a Dios de la boca para afuera. Tú no has querido pagar un precio. Tú no has querido sacrificarte. Tú no has querido humillarte. Por lo tanto, tu bendición está destituida. Fueron destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos quita la oportunidad de estar en la presencia de Dios. El pecado nos quita la bendición. Entonces viene la desgracia. Y dice el versículo 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia en mis ordenanzas, y el versículo 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer correctamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová. ¿Quién es que va a vivir? El hombre que guarda mis ordenanzas, que camina según mis decretos correctamente, este es justo. El que hace la voluntad de Dios, a ese se le llama en la Biblia justo. Entonces, ese no morirá, ese vivirá, firma Jehová de los ejércitos. El dueño de las almas es que lo está diciendo. La responsabilidad personal, la culpa no se traspasa, el pecado no se endilga.
Usted no puede transferir su pecado, ni nadie se lo puede transferir a usted. Esto es personal, intransferible. 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amigos y hermanos, no pagamos culpas heredadas. Israel había dejado a Dios. Los profetas habían cambiado a Dios por los ídolos, y Dios lo había dejado. Cuando el problema llega, cuando la desgracia, cuando la maldición llega, no busque la culpa en Dios. Busca la culpa en tu relación con Dios. ¿Por qué Dios me dejó? No, ¿por qué yo dejé a Dios? ¿Por qué Dios no se acerca a mí? No, ¿por qué yo no me acerco a Dios? Dios no se ha movido ni se moverá de su lugar. Y Él dice: todo el que me busca, me halla. Todo el que toca, le abro. Y escucho al que clama. Entonces, si el problema no tiene solución, busca tu problema en tu relación con Dios. ¿Dónde comenzó y por qué se ha mantenido ese problema? Hay mucha gente que ha cambiado a Dios por dinero. Hay mucha gente que ha cambiado a Dios por fama, por prestigio, por gloria humana. Y por eso hay tanta tragedia. Hay gente que estando en las iglesias han caído en el gancho del diablo de cambiar a Dios por esa gloria humana. El Señor recomienda algo, porque hay una esperanza bajo una condición. Pero cuando yo hago un cambio con Dios, cuando yo vendo a Dios, cuando yo vendo mi testimonio, mi paz con Dios, y para conseguir algunas cositas niego a Dios, el juicio viene. La ira de Dios caerá sobre nosotros. Si usted no es capaz de sostenerse firme por su fidelidad a Dios, Dios no lo va a respaldar cuando usted llame. Usted quedará destituido y luego estará dando gritos como Sansón. Le sacan los ojos, le dan golpe, lo ponen a moler con una piedra. Y él clamando a Dios, y Dios no lo escucha. ¿Cómo lo va a escuchar? Hasta que no se arrepintió, hasta que no se humilló, hasta que no pidió perdón, Dios no lo escuchó. Y lo escuchó para despedirlo, porque ahí terminó su jornada. Ahora dice, por último, 18:31 de Ezequiel. 18:31 y 32. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones o pecados con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios no quiere tu desgracia, hermano o amigo. Te lo digo de corazón, te lo digo sinceramente, apegado a lo que dice la Biblia. Dios no quiere que sufra, Dios no quiere que te pierdas. Pero tus transgresiones, tu desobediencia, tu pecado te ha llevado a esas consecuencias. Pero Dios quiere que te salve. Dios quiere que tenga un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué ha de morir? No quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Conviértanse pues a mí y vivirán. Conviértanse pues a mí y vivirán. Cuando nosotros seamos responsables, porque a veces queremos las cosas de Dios, pero no queremos comportarnos de acuerdo a lo que nosotros decimos que somos. Sí, porque es muy fácil llamar a Dios cuando estamos apretados. Pero cuando estamos bien, libres de todo problema, no nos acordamos ni de la iglesia. Ni de la iglesia, ni pasamos por ahí. Ahora cuando llega la prángana, cuando llega el problema, cuando llega la peste, salimos corriendo para la iglesia. La iglesia que antes estaba lejos se pone cerca. Cuando estaba en buena no tenía tiempo de ir a la iglesia. Tenía 3 jipetas en la marquesina
tenía cuenta bancaria, pero ahora lo que no tiene tiempo para ir a la iglesia. El diablo se ensañó contra ti, te quitó la 3 jipetas, acabó contigo, te metió un par de cáncer en la familia y ahora tú a pie llega a la iglesia temprano. Oh, gloria a Dios. Yo prefiero ser responsable, servirle a Cristo con responsabilidad, porque yo voy a estar en la presencia de Dios y yo no podré engañar a Dios. Engañarle no podrás, porque Él sabe la verdad. Cuando estemos frente al Señor, responsablemente tendremos que responder. Oiga, amigo, esto no es una sugestión. Usted lo cree si usted quiere. Y usted hace con esto lo que usted le dé la gana. Todos vamos a tener que verle la cara a Dios. ¿Oyó? Hoy, mañana, pasado, dentro de un año, 100 años, todos tendremos que verle la cara a Dios. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Te portaste bien con Él? ¿Hiciste su voluntad? ¿Te acordaste de Él? ¿Fuiste fiel? ¿Cumpliste tus deberes como cristiano? ¿Fuiste responsable? Si no lo fuiste, ahora tendrá que serlo en su presencia, porque no podremos engañarlo. Él nos dirá la verdad. Cuando yo quiera mentir, vendrá el video y yo me convenceré por mi propia cuenta. Pero hay una esperanza bajo una condición. No quiero la muerte del impío, dice Jehová. Convertíos. Hay una esperanza. ¿Para quién? Para el que se convierte, para el que cambia, para el que deja de hacer lo malo, para el que se acuerda de Dios y se humilla. Esto no es para viejos, ni es para jóvenes, ni es para hombres, ni es para mujer. Es para todo el que tiene un alma. Todo el que está vivo debe entender que hay que hacer un pacto con Dios que se llama convertirse, entregarle su vida. Que yo no puedo porque soy débil. Todo el mundo es débil. Que yo no puedo porque tengo problemas. Todo el mundo tiene problemas. La diferencia está querer o no querer. Si yo quiero, puedo. Si yo quiero, avanzo. Y todos necesitamos, porque todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Un aplauso al Señor. Aleluya. Amado Dios, gracias te damos. Termina la obra en los corazones. No permita que vuelvan a sus casas sin convertirse a ti. Tu amor fluye a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Aquí en el templo o en cualquier lugar del mundo, salva al perdido, porque tú no quieres la muerte del que muere. En el nombre de Jesús lanzamos.